Abogados. ¿Cuál fue el cliente que más los hizo temer por su vida? Historia 1. Soy abogado penalista desde hace más de una década, pero nunca olvidaré al cliente que me hizo temer por mi vida. Era un tipo tranquilo, casi demasiado. Lo habían detenido por un cargo menor, un altercado en un bar. Durante la entrevista previa al juicio, me miró fijo y me dijo con toda naturalidad: «No te preocupes, licenciado. Yo ya sé dónde vives», lo dijo como si me estuviera recordando la hora de la audiencia. Yo traté de mantener la compostura, pero él empezó a describir mi calle, el color de mi puerta y hasta el perro del vecino. Le pregunté cómo sabía todo eso, y se limitó a encogerse de hombros. Uno siempre investiga a quien va a confiar su libertad. Esa noche dormí con las luces encendidas. Al final, lo declararon inocente. Pero después del juicio me dejó un papel doblado en el escritorio. Era un mapa dibujado a mano de mi propio edificio. Debajo había una frase: «Tranquilo, ya no te necesito». Nunca volví a representar a alguien que sonriera tanto. Historia 2. Defendí a un sujeto acusado de incendiar la casa de su ex. Él insistía en que era inocente, que todo era un malentendido. Pero cada vez que hablábamos, anotaba algo en un cuaderno negro y luego me preguntaba por mi rutina diaria: a qué hora salía, a qué hora comía, si vivía solo. Intenté detener esas conversaciones, pero él siempre las retomaba. Un día, mientras revisábamos pruebas, me dijo muy serio: «Si me fallas, sabré dónde encontrarte». Después del juicio, donde fue declarado culpable, lo escoltaban los guardias hacia la celda, cuando se giró hacia mí y dijo en voz baja: «Afuera tengo amigos. Tú decides si quieres que sepan tu nombre». Solicité protección policial por primera vez en mi carrera. El cuaderno negro nunca apareció. Historia 3. Mi cliente era un mafioso de apariencia frágil, como un abuelo amable. Fue acusado de extorsión. Todo iba bien hasta que descubrí que había ordenado vigilar a todos los abogados que lo habían representado antes. En una de nuestras reuniones me entregó una caja pequeña. Pensé que era un regalo. La abrí, y dentro había una bala envuelta en terciopelo rojo. Él sonrió: «Para que recuerde que yo confío en usted, y usted no debe fallarme». Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Nunca me había temblado la voz, pero esa vez me costó incluso despedirme. Ganamos el caso, pero semanas después recibí un sobre sin remitente con otra bala, esta vez grabada con mis iniciales. Desde entonces, evito cualquier cliente que llegue muy recomendado. Historia 4. Representé a una mujer acusada de robo agravado. Desde el primer día dejó claro que no confiaba en nadie. Pero conmigo fue distinta. Me decía que yo era su única salida. Todo cambió cuando le expliqué que había pruebas contundentes en su contra. Su mirada se transformó. «Si yo caigo, caes conmigo», me dijo. Le pregunté qué quería decir y respondió: «He investigado tu pasado. Sé cosas que no quieres que salgan». No tenía idea de qué hablaba, pero el tono era tan seguro que me paralizó. Cuando salió la sentencia, culpable, la oí gritar mi nombre mientras la llevaban esposada. 3 semanas después, alguien dejó una caja frente a mi oficina. Dentro había una foto mía tomada desde un coche, claramente sin que yo lo notara. No había ninguna nota. Esa falta de mensaje fue lo peor. Historia 5. Era un caso civil, nada peligroso. Una disputa por la propiedad de un terreno. Mi cliente parecía excéntrico, pero inofensivo, hasta que me dijo que el universo le enviaba señales, y que si yo no seguía esas señales, las estrellas ajustarían cuentas. Lo tomé como una metáfora rara, hasta que empezó a dejar piedras marcadas con símbolos extraños en mi coche. Una noche escuché golpes en la ventana de mi despacho. Al mirar, lo vi parado bajo la lluvia, murmurando algo como un ritual. Al día siguiente me dijo con total calma: «Soñé que usted me traicionaba. No vuelva a hacerme soñar eso». Renuncié al caso inmediatamente. Él solo sonrió y me dijo: «El destino no se renuncia». Esa frase todavía me acompaña cuando cierro la oficina al anochecer. Historia 6. Hace varios años defendí a un hombre que había sido acusado de agredir a un guardia de seguridad. Parecía calmado, incluso agradecido. Pero cada vez que yo hablaba, él anotaba algo en su brazo con un marcador negro. Un día me animé a preguntarle qué hacía. Me miró fijamente y dijo: «Es una lista». Le pregunté: «¿De tareas?». Respondió: «De personas». Después de eso, empecé a notar cosas raras. Una motocicleta estacionada fuera de mi casa siempre a la misma hora. Llamadas desde números desconocidos donde nadie hablaba. Cuando le informé que las pruebas no nos favorecían, sonrió por primera vez. Y no de una manera agradable. «Si yo caigo, otro toma mi puesto. Y ellos no negocian». Fue declarado culpable. Al salir de la sala, me guiñó un ojo y levantó el brazo. Mi nombre estaba escrito allí, tachado con una línea roja. Historia 7. Defendí a un joven de aspecto tímido, acusado de hackear los servidores de una pequeña empresa.
Nada físico, nada violento, pensé. Error. Durante nuestras reuniones, él sabía cosas sobre mí que yo nunca había dicho en voz alta. La marca de mi router, el nombre del archivo donde guardo mis contratos, incluso el cumpleaños de mi hermana. Le pedí explicaciones y solo dijo, no se preocupe, todavía no abrí sus correos personales. Ese todavía me heló. Cuando le comuniqué la estrategia de defensa, me respondió, esa decisión que tomó ayer, no la vuelva a tomar. Me quedé en shock. La decisión a la que se refería estaba anotada únicamente en un documento privado en mi ordenador, sin conexión a servidores externos. Tras la audiencia, donde le dieron prisión preventiva, alguien cambió todas las contraseñas de mis cuentas. Nunca descubrí cómo. La policía tampoco. A veces creo que dejó algo escondido en alguno de mis dispositivos, esperando. Historia 8. Mi cliente era un coleccionista de armas antiguo. Decía que la justicia era un invento moderno que él no respetaba. Yo acepté representarlo porque el caso parecía administrativo. Pero en la primera reunión puso una caja de madera sobre la mesa. Dentro había una pistola desmontada y una nota, para que sepa que todo en esta vida tiene piezas que encajan o que se rompen. Yo intenté llevar la conversación hacia el caso, pero él solo hablaba de estrategias militares y cómo los débiles caen primero. Un día me dijo, si el juez falla en mi contra, no será el primero al que ejecuto. Le advertí que eso era una amenaza directa. Sonrió, como si le hubiera contado un chiste. Cuando el tribunal lo declaró culpable, lo escuché reír desde la celda de espera. Esa misma noche, alguien dejó en mi buzón una sola pieza de metal, el gatillo de la misma pistola. Nunca he vuelto a tocar un caso que incluya armas antiguas. Historia 9. Una vez representé a un hombre acusado de secuestro. Lo extraño es que insistía en que él era el elegido para corregir el caos del mundo. En una de nuestras reuniones, se acercó demasiado y murmuró, yo sé quién eres en las otras vidas. Sé lo que hiciste. Yo intenté ignorarlo, pero empezó a describir sueños que yo tenía desde niño. Un pasillo oscuro, una puerta que no se abre, una voz que me llama. Pensé que era una coincidencia, hasta que mencionó el nombre que yo escuchaba en esos sueños. Un nombre que jamás le había dicho a nadie. Antes del juicio me dejó un mensaje. Si tú me abandonas, las sombras van a venir por ti primero. Fue declarado culpable y trasladado. Un mes después, recibí una carta desde un hospital psiquiátrico. Solo decía, la puerta ya comenzó a abrirse. Dormí con todas las luces encendidas durante semanas. Historia 10. Defendí a un tipo que afirmaba poder predecir la violencia. Pensé que solo era un charlatán, hasta que comenzó a anticipar cosas demasiado específicas, que mi secretaria iba a renunciar, que mi coche fallaría, que un cliente mío sería arrestado. Todo sucedió. Un día me dijo, tu vida está escrita, yo solo leo las próximas páginas. Le dije que dejara de intimidarme, pero él respondió, no te estoy intimidando, estoy advirtiéndote. Si no gano este caso, vas a sufrir un accidente antes de que termine el mes. Intenté denunciarlo, pero no había pruebas. Cuando lo declararon culpable, se volvió hacia mí y susurró. Página siguiente. Esa misma semana mi coche perdió los frenos bajando una colina. No hubo heridos, pero el mecánico dijo que alguien había manipulado el sistema. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien decir que puede ver el futuro, me dan escalofríos. Historia 11. Trabajé como abogado defensor público cuando me asignaron a un hombre detenido por agredir brutalmente a un vecino. Al entrevistarlo, me sorprendió lo calmado que estaba. No parpadeaba, no movía un músculo, solo me miraba. Después de explicarle el proceso judicial, él inclinó la cabeza y dijo, «Usted no entiende. Yo no vine por el caso». Le pregunté a qué se refería y él respondió, «Vine por usted». Me quedé helado. Durante el juicio, cada vez que me acercaba a él, susurraba frases como, «Hoy no será, aún no es el momento, elige bien tus pasos». Pensé que era una táctica para ponerme nervioso. Pero una noche encontré marcas de uñas en la puerta de mi apartamento, como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza. Cuando finalmente fue sentenciado, mientras lo escoltaban me gritó, «No puedes esconderte detrás de las rejas de otro». Desde entonces, cambié mis cerraduras y puse cámaras. A veces, al revisar las grabaciones, juro ver una silueta quieta delante de mi puerta, pero siempre fuera del rango de definición. Historia 12. Representé a un científico acusado de manipular productos químicos sin permiso. Su expediente mostraba inteligencia brillante, pero conducta errática. En nuestra primera reunión me observó por largo rato antes de decir, «Su estructura ósea es interesante. ¿Sería útil?». Pregunté, «¿Útil para qué?». Y contestó, «Para mis experimentos». Reí incómodo, pero no parecía broma. A medida que avanzaba el caso, empezó a entregarme frasquitos con líquidos turbios.
Me decía que eran suplementos personalizados para mejorar mi desempeño. Nunca los abrí. Una noche, al llegar a mi oficina, sentí un olor químico intenso. Encontré una nota bajo la puerta. La mezcla reacciona mejor con usted que con mis anteriores sujetos. Llamé a la policía. Confirmaron que alguien había manipulado la cerradura. Después de su sentencia, recibí un paquete sin remitente con un tubo de ensayo vacío y la frase: aún falta la parte más importante. Desde entonces, tengo un miedo irracional a los laboratorios. Historia 13. Mi cliente era un hombre mayor, acusado de múltiples estafas. Hablaba suave, casi como un abuelo cariñoso. Pero durante una reunión, mientras revisábamos documentos, me tomó la mano con fuerza inesperada y dijo: las deudas siempre se pagan, incluso las que uno no sabe que tiene. Comencé a notar que sabía demasiado de mí, mi banco, mis préstamos universitarios, hasta el valor de mi apartamento. Una tarde me dijo: si pierdo, tú pagarás por mí. No supe si se refería a dinero o a otra cosa. Poco antes del juicio, mi cuenta bancaria sufrió intentos de acceso desde varias ciudades. El banco me llamó alarmado. Ese mismo día, él me envió una carta escrita a mano. No deberías dejar tus finanzas tan expuestas. Podrían romperte. Fue declarado culpable, pero antes de que se lo llevaran, me sonrió con ternura y susurró: las cadenas no detienen la información. Vendí mi apartamento 2 meses después por paranoia pura. Historia 14. Defendí a un cazador furtivo que aseguraba tener un vínculo especial con los animales salvajes. Era brusco, pero no parecía peligroso, hasta que empezó a contarme cómo lo seguían ciertos animales por las noches. Si me fallas, ellos vendrán a buscarte, dijo mientras dibujaba garras invisibles en la mesa. Pensé que era superstición, pero días después empecé a encontrar plumas negras en el capó de mi coche. Siempre las mismas, como colocadas con intención. Una noche, llegando a mi casa, escuché gruñidos desde los árboles. No había viento, pero las sombras se movían como si algo pesado caminara entre ellas. Durante el juicio, él solo me observaba, moviendo los labios como si estuviera llamando a algo. Fue declarado culpable. Mientras lo alejaban, gritó: ellos entienden la traición mejor que los humanos. Esa noche, varias huellas de un animal grande aparecieron en mi jardín, aunque no coincidían con ninguna especie conocida por la zona. Historia 15. Una mujer me contrató para un caso de acoso laboral. Parecía nerviosa, siempre mirando por encima del hombro. Pensé que temía a su jefe, hasta que comprendí que me temía a mí. Un día, en plena reunión, me dijo: usted no es el primero. Le pregunté qué quería decir y respondió: he tenido visiones. Usted desaparece. Siempre desaparece. Traté de tranquilizarla, pero entonces sacó un cuaderno lleno de dibujos. Todos eran de mí, pero en diferentes escenarios de muerte. Cientos de páginas. Cuando intenté terminar la reunión, se puso de pie y dijo: no puedo dejar que lo que vi suceda otra vez. ¿Otra vez?, pregunté. Sí, dijo. En otra vida. Me alertó tanto que pedí evaluación psicológica. Fue internada. Semanas después recibí un sobre sin remitente. Una sola hoja arrancada de su cuaderno con otro dibujo mío. Pero esta vez, con mi ropa exacta del día actual. Y la fecha escrita al pie. Nunca descubrí cómo lo hizo desde el hospital. Historia 16. Defendí a un hombre acusado de falsificar documentos. Un delito aburrido, hasta que descubrí quién era realmente. Cuando revisamos su expediente me dijo: todo aquí es falso. Igual que tú, pensé que era sarcasmo, pero al día siguiente llegó con un sobre lleno de copias exactas de mis documentos personales, mi licencia, mi título universitario, incluso un contrato de un antiguo empleo, todos idénticos, pero con pequeñas modificaciones inquietantes. Le exigí explicaciones y respondió: quería ver si podía rehacer tu vida mejor que tú mismo. Esa noche mi banco me llamó. Alguien había intentado abrir una cuenta a mi nombre, con mi dirección, pero con una firma que parecía la mía. Cuando le informé que no lograríamos un acuerdo favorable, él deslizó hacia mí un documento, una supuesta renuncia mía a la firma donde trabajaba. Firmada, selada, perfectamente autenticada. Fue sentenciado, pero antes de que se lo llevaran me dijo: las identidades son barro. Y tú ya estás moldeado. Nunca más acepté un caso relacionado con falsificaciones. Historia 17. Mi cliente era un hombre religioso acusado de amenazar a un vecino. Durante nuestras reuniones hablaba como si yo no estuviera ahí. Un día me dijo: Dios ya me habló de usted. Y lo que viene no será bueno. No era la primera vez que escuchaba fanatismo. Pero comenzó a recitar detalles de mi vida privada. Cosas que no aparecían en ningún registro. La frase exacta que me dijo mi madre antes de morir. El nombre del perro que tuve de niño, incluso un miedo que jamás he compartido. Le pregunté cómo sabía todo eso y respondió: no es conocimiento, es advertencia. Cuando le dije que el juicio iba mal,
Se acercó a mi oído y susurró: el castigo caerá primero sobre quien sostiene mi destino. Esa noche, al llegar a casa, encontré un símbolo religioso dibujado en mi puerta con ceniza. La policía no pudo identificar quién lo hizo. Fue declarado culpable y, al ser llevado, gritó: «Él ya te vio». No he dormido bien desde entonces. Historia 18. Representé a una joven acusada de agresión en un club nocturno. Parecía tranquila, casi demasiado. En una de nuestras reuniones me preguntó: ¿has sentido alguna vez que alguien lo observa cuando está solo? Le respondí que era una pregunta extraña para un caso tan simple. Pero ella insistió: porque yo sí. Y ahora también lo están observando a usted. Esa misma semana, comencé a notar sombras fuera de mi ventana. Siempre quietas. Siempre en el mismo punto. Pensé que era paranoia, hasta que encontré huellas de manos en el vidrio, desde afuera, en un piso demasiado alto para alcanzarlo sin equipo. Cuando le dije que su caso era complicado, sonrió y dijo: «No se preocupe. Ellos se encargarán de usted si falla». No sabía si ellos eran personas o algo más. Fue declarada culpable. Cuando la alejaban, no gritó, no lloró, solo murmuró: «Ya están dentro». Esa frase me persigue cada vez que escucho un crujido en mi departamento vacío. Historia 19. Una vez defendí a un experto en supervivencia, acusado de atacar a un excursionista. Parecía cuerdo, pero tenía una manera inquietante de observar todo. Salidas, ventanas, relojes, mis manos. Durante una reunión dijo: «Si yo quisiera, podría desaparecerlo en menos de un minuto». Se lo tomé como una amenaza y se lo advertí. Pero él solo rió. Al día siguiente recibí una caja en mi oficina con un kit de supervivencia completo. Y una nota: «Para cuando te toque correr». Las cosas empeoraron cuando alguien, sin dejar rastro, instaló trampas caseras en mi jardín. La policía las describió como demasiado profesionales para un aficionado. Cuando lo confronté, se limitó a decir: «El bosque no es el único lugar donde uno puede perderse». Tras su sentencia, recibí un mapa dibujado a mano con la ruta desde mi casa hasta un punto marcado con una X. Nunca fui. Pero cada vez que tomo un camino solitario, siento que alguien ya lo estudió antes que yo. Historia 20. Mi cliente era un fotógrafo callejero acusado de invasión de privacidad. Decía que solo capturaba la verdad. Durante nuestras reuniones traía fotos impresas para ilustrar su arte. Algunas eran normales, hasta que una mañana dejó sobre mi mesa una foto mía, tomada desde una ventana que no era de mi oficina, en un ángulo imposible. Le exigí que dejara de fotografiarme. Él sonrió: «No puedo dejar de ver lo que la luz me muestra». Después empezaron a llegar sobres a mi casa. Cada uno contenía una foto nueva. Yo caminando, yo hablando por teléfono, yo durmiendo en mi sofá. Esa última me aterrorizó más que cualquier caso penal de mi carrera. Cuando intenté renunciar al caso, él dijo: «Si dejas de defenderme, la cámara seguirá tomando lo que ve». Fue encontrado culpable. Me miró desde la celda y dijo: «La luz no sabe de barrotes». A veces, al revisar mi teléfono, encuentro fotos que no recuerdo haber tomado. Y en todas aparezco yo. Historia 21. Una vez representé a un hombre acusado de acosar a varios compañeros de trabajo. Parecía frágil, casi tímido. Pero en nuestra primera reunión, abrió una carpeta y sacó una lista escrita a mano, mi rutina diaria, con horarios exactos. Le pregunté cómo la había conseguido. Me respondió: «Observo. Siempre observo». Intenté enfocarme en el caso, pero cada vez que hablábamos, él me preguntaba si había dormido bien, si había comido, si seguía usando ese pijama azul. Yo no había mencionado jamás qué pijama tenía. Una noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, escuché pasos en el pasillo. Al asomarme, no había nadie. Pero sobre el piso había una nota doblada: «Te ves mejor cuando trabajas tarde». El juicio terminó con una condena leve. Pero al salir del tribunal, se giró y me dijo: «Ahora tendré más tiempo para observarte desde afuera». Instalé cámaras al día siguiente. No por seguridad, sino por miedo a lo que podría ver. Historia 22. Defendí a una mujer acusada de vandalismo. Ella insistía en que solo seguía señales. En nuestra primera reunión me dijo que yo tenía un aura rota. Pensé que era un comentario hippie, hasta que empezó a describir detalles íntimos de mis pesadillas recurrentes, aquellas que solo yo conocía. Cada vez que venía a mi oficina, dejaba un dibujo nuevo. Siempre era mi rostro, pero con una sombra detrás, más grande, más oscura. Una mañana encontré un dibujo distinto. Yo, sentado en mi coche, con las ventanillas rotas y la cara golpeada. Era tan detallado que me mareé. Le pregunté qué significaba y respondió: «No lo significo yo. Lo significan las señales». Cuando fue declarada culpable, dejó caer un último papel al suelo. Era otro dibujo, esta vez de mi oficina, en llamas.
Esa noche dormí en un hotel. Historia 23. Mi cliente era un experto en psicología conductual, acusado de manipular a estudiantes. Desde la primera reunión me analizó como si fuera un experimento. Eres más fácil de leer de lo que crees, dijo. No le presté atención, hasta que empezó a anticipar mis reacciones con precisión inquietante. Un día me dijo, cuando entres a tu coche esta noche, vas a sentir miedo. No por amenaza, sino porque tu cerebro ya decidió. Yo me burlé de su predicción. Esa noche, cuando abrí la puerta de mi coche, encontré todos los espejos retrovisores cubiertos con cinta negra. No había nadie alrededor. No había cámaras que mostraran quién lo hizo. Al día siguiente, él solo sonrió y comentó, te dije que tu conducta es predecible. Fue declarado culpable. Y al marcharse, levantó la mano y dijo, no necesitas que te persigan para sentir miedo. Basta con que pienses que podrían hacerlo. Y tenía razón. Historia 24. Representé a un vendedor ambulante acusado de extorsión. Tenía una particularidad inquietante. Imitaba voces a la perfección. En la primera audiencia, repitió mi frase exacta de la mañana, palabra por palabra, con mi voz. Cuando lo confronté, simplemente dijo, es fácil imitar a la gente que no se cuida. Días después, mi esposa recibió una llamada de alguien que sonaba exactamente como yo, pidiéndole que saliera de casa porque había un problema con la alarma. Yo estaba en el tribunal en ese momento. Cada intento de comunicarme con él en reuniones privadas terminaba con la misma frase, la voz es poder. La tuya ya no te pertenece. Fue condenado y enviado a prisión. Pero antes de subir al vehículo de traslado murmuró, imitando perfectamente mi voz, nos vemos pronto. Mi esposa aún verifica 2 veces cada llamada mía. Historia 25. Defendí a un hombre acusado de sabotear maquinaria industrial. Durante nuestras reuniones, llevaba siempre un pequeño radio viejo. Cuando le pregunté por qué, dijo, para escuchar lo que no debería escucharse. Pensé que era superstición. Hasta que una tarde, mientras hablábamos, la radio emitió una grabación con mi propia voz diciendo, ayúdame, ayúdame. Yo jamás había dicho eso. Él sonrió y explicó, las máquinas guardan cosas. Nosotros solo las despertamos. Desde entonces, mi despacho empezó a tener fallos eléctricos. Luces que parpadeaban cuando él entraba. Mi ordenador reproduciendo sonidos distorsionados sin razón. Cuando le dije que no habría acuerdo favorable, sacó un casete y dijo, aquí guardé tu final. ¿Aún no lo escuchas? Fue condenado. Un mes después, recibí por correo ese mismo casete. No me atrevo a reproducirlo. Ni pienso hacerlo nunca. Historia 26. Representé a un médico acusado de mala práctica. Desde el principio me dijo algo que me incomodó. Usted tiene un pulso irregular cuando miente. Ni siquiera habíamos empezado. Lo inquietante fue que, cada vez que yo hacía una afirmación complicada sobre su caso, él me detenía con una mano y decía, no, eso no es verdad. Sentí el cambio. Creía que era un truco psicológico. Hasta que comenzó a describir mis síntomas exactos de ansiedad, incluso aquellos que yo disimulaba perfectamente. Un día, sin previo aviso, tomó mi mano y dijo, ese temblor leve, eso no estaba ahí ayer. Lo solté de inmediato. Cuando le informé que el juicio sería difícil, él sonrió con una calma insoportable. Los cuerpos hablan. Y el suyo ya me contó cómo terminará. Esa noche tuve taquicardia. Fue declarado culpable. Al marcharse me dijo, revise su corazón. No está donde cree. Al día siguiente fui al cardiólogo, aunque nunca se lo admití a nadie. Historia 27. Defendí a un ingeniero acusado de manipular sistemas de seguridad. Lo peculiar era que nunca alzaba la voz. Hablaba como quien explica el clima. En una reunión me dijo, toda estructura falla si sabes dónde golpearla. Las personas también. No supe si era metáfora o advertencia. Poco después, las puertas de mi oficina comenzaron a atascarse misteriosamente. Otros días, los ascensores del edificio quedaban bloqueados cuando yo los usaba. Un técnico revisó los sistemas y dijo algo que me heló. Es como si alguien estuviera probando exactamente cuánto peso soporta cada mecanismo. Cuando le mencioné eso a mi cliente, él respondió, el fallo es inevitable. Yo solo calculo el momento. Durante la audiencia final, mientras el juez daba la sentencia de culpabilidad, él me susurró, tus rutinas también tienen puntos débiles. Ya encontré uno. Desde entonces cambio mis rutas cada día. Y nunca tomo el mismo ascensor 2 veces seguidas. Historia 28. Una mujer, detenida por agredir a su hermana, fue asignada a mi defensa. Desde el primer día me observaba como si fuera un espejo roto. A mitad de nuestra primera reunión dijo, ¿lo escuchas? Te está imitando. No había ningún sonido. En días posteriores, aseguraba que yo tenía una doble sombra, algo que según ella solo aparecía en personas marcadas.
Cuando le pregunté qué significaba, respondió, la otra sombra no se mueve cuando tú te mueves. Es la que espera. Pensé que estaba delirando. Hasta que una noche, al apagar la lámpara, vi por un segundo que mi sombra parecía dividirse en dos. Quizás solo fue el cansancio, pero desde entonces duermo con la luz encendida. Antes de que la declararan culpable me dijo, no me temas a mí. Témale a lo que camina detrás de ti. No volví a mirar una pared iluminada de la misma manera. Historia 29. Representé a un taxista acusado de agresión. Tenía una habilidad escalofriante. Recordaba todo. Cuando digo todo, es literal. En la segunda reunión me recitó palabra por palabra cada frase que dije en la primera, con mi tono exacto. Me dijo, las personas descuidadas dejan migas. Usted dejó muchas. A partir de ahí comenzó a compartir datos que jamás le había contado. La conversación exacta que tuve con mi esposa la noche anterior, mi lista de compras, el mensaje que pensé pero nunca envié. Intenté mantener distancia, pero él continuó. La gente habla incluso cuando calla. Solo hay que escuchar mejor. Durante su sentencia, culpable, volvió la cabeza hacia mí y dijo, seguiré recordando. Aunque tú quieras olvidar, esa noche encontré un cuaderno fuera de mi puerta. Cada página tenía escrita una frase mía. Miles de ellas, todas verdaderas. Historia 30. Defendí a un tatuador acusado de agresión física. Era callado, pero tenía la costumbre de dibujar en cualquier superficie que encontraba. Un día, mientras explicaba las opciones legales, él comenzó a garabatear en una servilleta. Cuando me la pasó, vi un dibujo que me dejó sin aliento. Era yo, de espaldas, caminando por un pasillo estrecho, un pasillo que reconocí perfectamente como el de mi edificio. Le pregunté cómo lo sabía. Respondió, yo no dibujo lo que veo, dibujo lo que viene. Se lo tomé como una frase artística. Hasta que días más tarde encontré en mi buzón otro dibujo, esta vez de mi mano sosteniendo una llave, pero con la piel rasgada, como si hubiera intentado abrir algo a la fuerza. Cuando confronté al cliente, él solo dijo, todavía no pasó, pero va a pasar. Fue declarado culpable. La última ilustración que dejó en la carpeta del caso mostraba una puerta, la puerta de mi apartamento, entreabierta. Desde entonces, siempre reviso 3 veces antes de entrar. Historia 31. Defendí a un programador acusado de sabotear los servidores de su empresa. Parecía tranquilo, incluso amable, hasta que noté un hábito extraño. Cada vez que hablábamos, él escribía algo en la palma de su mano con un bolígrafo azul. Pensé que eran recordatorios. Un día, mientras revisábamos el expediente, levantó la mano y me enseñó mi nombre escrito, pero repetido varias veces, como si fuera un mantra. Le pregunté por qué hacía eso y respondió, para no olvidarte cuando llegue el colapso. No sabía a qué se refería, pero esa noche, mi ordenador personal comenzó a encenderse solo. Luego apareció un mensaje en pantalla. Yo también puedo recordarte. Lo desconecté del enchufe. Aún así volvió a encenderse. Cuando le informé que no lograríamos una absolución, él me miró con pena. Deberías hacer copias de tu vida, antes de que desaparezcan tus versiones. Tras la sentencia de culpabilidad, mis archivos, mis fotos, mis documentos desaparecieron de todos mis dispositivos. Nadie pudo restaurarlos. Él solo me dijo al salir del tribunal, ahora sí, empieza de cero. Historia 32. Representé a un arqueólogo acusado de contrabando de piezas antiguas. Nunca olvidaré la manera en que hablaba de los objetos, como si estuvieran vivos. En nuestra primera reunión, sacó un fragmento de arcilla y me lo puso en la mano. Escucha, me dijo. Mientras lo sostenía, sentí un frío repentino, como si algo hubiera pasado a través de mi piel. A partir de ese día, cada vez que nos reuníamos, él mencionaba cosas que no debía saber. Tu casa es demasiado silenciosa por las noches, ¿verdad? ¿Escuchaste los golpes anoche? Ellos quieren entrar. Yo no le había contado sobre los ruidos en mi apartamento. Golpes profundos en la pared vecina, siempre a la misma hora. Cuando le dije que su caso era complicado, él puso el fragmento de arcilla sobre la mesa y dijo, si esto se rompe, no seré yo quien sufra. Fue declarado culpable. Al llegar a casa esa noche, encontré la pared del pasillo cubierta de pequeñas grietas, como si algo hubiera intentado salir desde dentro. Historia 33. Mi cliente era un experto en drones, acusado de acosar a varias personas con sus aparatos. Durante nuestras citas hablaba como si todo el mundo fuera una maqueta. La vida se ve diferente desde arriba, repetía. Un día me mostró un video que había grabado. Al principio pensé que era solo un paisaje, hasta que la cámara se movió y me vi a mí mismo saliendo de mi despacho. No solo eso, el dron estaba tan cerca que pude verme respirar. Le dije que era ilegal grabarme sin permiso. Él sonrió. No era yo quien lo controlaba. Esa noche alguien tocó mi ventana del tercer piso.
Cuando abrí la cortina, no vi a nadie, pero encontré marcas de hélices en el vidrio. Cuando el juez dictó culpabilidad, él me hizo un gesto con la mano como si controlara un mando invisible. No todos los drones hacen ruido. Desde entonces, cada vez que escucho un zumbido, por mínimo que sea, me quedo helado.